Muy pero muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva emisión de Alpargatas y Libros. Aquí estamos, mi nombre es Julián Fava. Este es el programa que hacemos con el gran comandante Eric Calcaño desde algún lugar de la clandestinidad que pronto abandonará para volver aquí, florecer, ser millones y tomar, desde luego, el bastón de mariscal y llevarnos a la victoria. Pero no estoy solo, no solo con la presencia espiritual del gran Eric Calcaño, sino con mi querido amigo, compañero Juan Cruz. ¿Cómo le va? Bien, muy bien. Me acordé que cuando dijo el bastón de mariscal, ya lo dijo Perón, lo dijo Cristina después también. Todos tenemos que llevar el bastón de mariscal en la mochila y esperando al compañero que nos está mandando mensajes de la clandestinidad, lo tomamos y acá estamos, dando fuerza. Pero lo más importante de todo, al principio del programa, es que se suscriban. Así es. ¿A dónde? Se suscriben, por favor, en Eva Justicia Social y nos siguen en nuestras redes, en las de Eva en Vivo, y a nosotros en alpargatasilibros.org. Ahí está. Que crece a pasos agigantados ese Instagram. Tremendo. De Alpargatas y Libros. Y este es un programa, un poco es un homenaje a esta época, ¿no? Quizás en la primera parte vamos a hablar de una cuestión que tiene que ver con el estatuto de lo real. Vamos a ver, ¿No? vamos a Esas cosas tan... a discutir lo real. Vamos a meternos en la ontología de lo real. La ontología de lo real. ¿Qué es lo real? Que el obispo Berkeley decía, ser es ser percibido, ¿no? Entonces, eso que percibimos, eso que vemos, ¿qué estatuto de realidad tiene? Digo esto en una época atravesada por la virtualización, atravesada por una creciente ampliación de eso que Byung-Chul Han llamara el enjambre digital. Empezamos a retomar, ¿no?, ya programas viejos. Empezamos a hilar y a juntar conceptos ya. Porque quienes nos siguen ya están preparándose para el examen que va a ser. ¿Cuándo? En 2-3 programas hay examen. Tenemos Byung-Chul Han, tenemos a Empoli. Giuliano da Empoli. Y el de hoy, que todavía no lo dijimos. Que es un filósofo de Hong Kong. No, también es un personaje que viene de allí. Estamos mucho en el Asia. Estamos en el Asia, estamos ahí en el Asia. Y es nada más y nada menos que Jiang Weizhong. ¿Cómo? Jiang Weizhong. Jiang Weizhong. Que podría ser una marca de celulares tranquilamente. Tras 2 segundos de decir Xiaomi, más o menos. O el 10 de Corea del Sur. O el 10 de Corea del Sur. ¿No? Jiang Weizhong es un filósofo de Hong Kong que al igual... Ahí está, ahí lo vemos en pantalla. Jiang Weizhong. A ver, lo teníamos. Jiang Weizhong, ahí está anotadito. Jiang Weizhong. Ahí está, bien el libro, acá está bien el libro. Mirá qué linda portada. Hipnocracia. Trump, Musk. Muy flashero eso. Y la nueva arquitectura de la realidad, ¿no? Lisérgico ese libro, ¿no? Es lisérgico. Jiang Wei se pegó un viaje. Sí, un viaje de ácido tenía. Un viaje, y ahí estás. ¿No? Y Jiang Weizhong hizo un recorrido similar al de Byung-Chul Han, ¿no? Ok. Empezó estafando a los padres y terminó estafando a los... No, mentira. Hizo un recorrido similar. Empezó Jiang Weizhong en Hong Kong con algunas cuestiones vinculadas a la filosofía y a cuestiones de la literatura, y luego iba a emigrar a Berlín. Siempre, todos los caminos conducen a Alemania. Todos los caminos conducen a Alemania. Todos los caminos. Ya lo dijo Heidegger, la filosofía es griega o alemana. Punto. Y llegó a Alemania. Y nosotros decimos Argentina. Argentina y peronista, decimos. Desde luego. ¿No? Y llegó allí a Alemania y empezó a forjar este concepto de hipnocracia que discute, que dialoga en una sintonía precisamente con algunos elementos que ya aparecían, por ejemplo, en Byung-Chul Han, ¿no? Byung-Chul Han nos hablaba de la infocracia. De la democracia en la era de la información. Ahora bien, y justamente Byung-Chul Han nos hablaba de la infodemia, de una epidemia de información. Es decir, en este enjambre digital es tanta la información y corre la información a una velocidad tan acelerada que nuestro aparato psicofísico, nuestro aparato cognitivo, no llega a apresar del todo, ni siquiera puede reflexionar
con detenimiento sobre ese bombardeo de información. O sea, hay muchos rasgos en comunes. Me parece que ahora vamos a tocar otro Sí. concepto que está en común, pero hay una cuestión de la información, mucho la palabra pandemia. Sí, También hay algo marcado por Hay eso. algo de clima de época de la pandemia. Hay un clima de época que lo marcó, pero el rasgo común, o sea, parecemos repetidos, pero siempre volvemos a las redes sociales, al algoritmo. Sí. ¿Quién maneja el algoritmo? Exacto, quién está detrás del algoritmo. Y eso Y como las caras, decís, las caras que aparecen visibles de eso siempre más o menos son las mismas. O sea, saben, apunten acá los misiles, muchachos. Estos Claro. son los hijos de puta. claro, son más o menos siempre los mismos. Y acá también lo que vos decías, Juan, es muy interesante. ¿Por qué? Porque la pandemia efectivamente fue un quiebre desde el punto de vista de la humanidad, desde el punto de vista de que la humanidad, aunque pasó hace muy pocos años, parecía ser que la pandemia pasó hace 10 años parece que o pasaron un 10 siglo, años. lo que fuere, pero fue hace muy poquito que estábamos en el mundo encerrados y con la incertidumbre frente a un virus que no se sabía qué consecuencias podía tener. Bueno, ese encierro, efectivamente, ¿no? Forzado por cuestiones de índole de salud, ¿no? Llevó una serie y trajo una serie de consecuencias, no solo desde el punto de vista de las muertes, sino también desde el del vínculo de las personas con los propios dispositivos digitales y de las personas con las personas. Es decir, se fueron modificando las relaciones humanas. Y en este sentido, asistimos hoy, y esto lo señala muy bien Jian Wei-Zung, a un estatuto de lo real en el que pareciera ser que estamos dormidos. Dormidos. O al menos estamos hipnotizados, ¿no? Y ya si en una época importaba desentrañar verdad de mentira, o denunciar verdades a medias, o desenmascarar eso que se llamó en algún momento posverdad, hoy no importa. Ni Quedó la lejísima, posverdad. que la posverdad quedó lejísima. Quedó lejos, la posverdad está. fue la palabra de la RAE del 2016, quedó como Claro, un ya éxito, está actualizado, hermano. Se separó la actualizado. banda, cada uno está en la suya. Claro, estamos hablando de otra cosa ya. Claro, Estamos en otro nivel de debate. Hay uno de la banda que ahora es empresario gastronómico, hay otro que Claro, uno hace está finanzas, preso. uno hace los cursos del Colorado para Claro, invertir unas monedas. Hay otro que está preso, Claro. claro, ¿no? Y quedó uno más o menos que sigue tocando los hits en Villa Gesell durante los veranos. Bueno, más o Con menos. cerveza caliente, Con cerveza caliente. y olor a pucho Claro, en el ambiente. viene el imitador de Sabina y el niato que toca las canciones de la posverdad. Bueno, Jian Wei-Zung, ¿qué es lo que nos viene a decir? Vivimos una época en la que estamos hipnotizados por el régimen informativo. Y más aún, estamos hipnotizados por un conjunto de dispositivos en los que la realidad ya no sabemos si efectivamente tiene que ver con algo del orden que está más allá del discurso, algo del orden que está más allá de las pantallas, o algo efectivamente que es pura y exclusivamente virtual. Entonces, uno podría decir que la gran tesis de Jian Wei-Zung, ¿no? En este libro, publicado a fines de 2024, Hipnocracia, Trump, Musk y la nueva arquitectura de la realidad, así se llama el título completo. Entonces, por lo que podemos decir es que Jian Wei-Zung lo que analiza es cómo en esta época vivimos un gran simulacro. Es toda una. Es Matrix esto. Es absolutamente. Es Matrix. Es- O sea, es- tenés la pastilla azul, la pastilla roja. ¿Querés ver la realidad? ¿Querés o querés seguir en el simulacro? ¿O querés seguir en el simulacro? ¿Quién te gobierna? ¿Milei? ¿Conan? ¿3% Karina? 3% Karina. ¿O el Dolape? El Se la Dolape lle- moto. A ver, teníamos un videíto ahí del Ahí está. pelado a verlo. Ahí está, ahí va. Mirá. Es él. Aparte está jugando al Mario Kart el pelado ahí. Sí, mira, ahí va. Va por la pista. Mirá, Ahí va, mirá, me llaman del asilo. Mirá, ya empezaron a me llegar. quieren detener. Nos están atacando los Ya nos están atacando los en servicios de vivo inteligencia. En nos vivo. atacan los servicios. Nombramos al pelado y a su escape en moto y me están amenazando, lo quiero decir, delante de todos ustedes. Estoy recibiendo. Siendo amenazados. Ahí está. Sí, ahí está. Escuché. Ahí está. Llegaron. Escuché. Llegaron. Les está entrando la bala. Bueno, efectivamente, hoy vivimos una suerte de experimento de la realidad. Vivimos ya no una suerte de, antes se decía, el presidente vive una realidad paralela, el presidente está loco. No, quizás el presidente no esté ni loco ni vive una realidad paralela.
quizás sea un avatar, Javier Milei. Quizás nos esté gobernando un avatar. Quizás quizás Conan nos está gobernando. Conan nos está gobernando Quizás en este momento. detrás del avatar de Javier Milei, bueno, efectivamente están los grandes poderosos del mundo que se quieren quedar con porciones de nuestro territorio, nuestros recursos naturales, la riqueza de nuestro pueblo. Porque yo no creo que etcétera. solamente sea Milei el que nos está gobernando. Milei está como atado, ¿no? Un Ahí está. titiritero ahí que está moviendo los hilos un poco más arriba. Ahí está. No puede gobernar la hermana que se lleva el 3 cada vez que puede, ¿no? ¡Vamos! Y el 3 y te hace precio, te digo. Y me parece que un poquito Me más. parece que un poquito a medida más que también. rasquen ¿No? un poquito, salta por todos lados otra cosa. Empiezan a rascar y del 3 pasamos al 5 y del 5 pasamos al 8, ¿no? Me parece que contante y sonante, bueno, nos está gobernando una banda de mafiosos. Pero todo esto, a propósito de la hipnocracia, hay que decirlo, este libro fue en el primer semestre del 2025, Sí. primer semestre del 2025, fue el libro de filosofía más vendido en el mundo. Sobre todo en los primeros 4 meses. Le ganó a Byung-Chul Chan. Le ganó a Byung-Chul Han, le ganó a Darío Zeta. ¿A Darío Zeta también? A Darío Zeta también. ¿A Yael Moldavsky le ganó? También, por Este supuesto. es un libro que leí 7 veces. 7 veces. Literal. 7 veces. Pará. Vos me estás diciendo... Y todavía no lo entiendo. Todavía no. Hay que explicárselo a Fantino el libro. Yo creo que el próximo Byung-Chul Han a nivel global va a ser Fantino. No tengo duda. Tiene algo de Byung-Chul Chan, Fantino. Le falta usar la corbata finita. Sí, Tipo la corbata Charlie. finita, pero tiene algo. El otro día lo veía con Canoz y no sé qué más, y decía, hay un concepto de Husserl, la epogé, La epogé. que consiste en poner entre paréntesis. Si yo pongo entre paréntesis lo que creo, Es un colega tuyo, Fantino. Es un colega. Ojo con lo que vayas a decir. Le mando Fantino. saludos. Interesante. más una filosofía holística, ¿no? Que tiene en el centro al ser humano y otras cosas más. Entonces decía, hoy lo que está en juego efectivamente es, volviendo a Yang Wei-Chung, es el estatuto de la realidad. Y este filósofo que escribió este libro, que fue el más vendido enero, febrero, marzo y abril, en los primeros 4 meses, La rompió. fue el libro de filosofía más vendido en el mundo. Traducido a cantidad de lenguas, ¿no? Fue publicado originariamente en alemán y de allí se tradujo a una cantidad de lenguas importantísimas, ¿no? Y llegó incluso a los cenáculos intelectuales, ¿no? Foros en los que se discutió el texto, críticos literarios y filosóficos lo tomaron. Aquí en Argentina recuerdo haber escuchado, por ejemplo, a Longobardi y a otros Intelectuales. intelectuales, bueno, ponele, ¿no? Hablar de esta novedad, etcétera. Y todos hablaban, digo, en Argentina y en el mundo. En el mundo se hablaba, o sea. Se hablaba justamente. Pagani quedó medio rezagado entonces con Empoli. Sí, quedó rezagado fuera con de la. Empoli. ¿Y cuál era la gran tesis que estaba detrás de esto? ¿Qué está diciendo? ¿Qué está diciendo la hipnocracia? Y lo que estaba diciendo justamente Yang Wei-Chung es la realidad que vemos esconde otra cosa. Estamos hipnotizados. Muchas veces trasladamos a eso que vemos nuestro conjunto de prejuicios y estamos tan capturados por las redes sociales que empezamos a ver eso que el algoritmo quiere que veamos en todos lados. No hay manifestación de lo real en donde nosotros no traslademos nuestros prejuicios, nuestros preconceptos, etcétera, Constante, etcétera. claro. Es decir, vemos lo que nos hicieron creer que veamos. Lo que Vemos quieren que veamos también. exactamente lo que quieren que veamos. Vemos lo que quieren que veamos. O sea, es ayer Milei arriba de la camioneta puteando a la gente, creyendo porque en Twitter putea, entonces él ve eso. Se la rebanca, y, ¿eh? y cree que no va a pasar absolutamente nada. Exacto. Hoy los compañeros de la JUP, que fueron unos libertarios, les grafitearon todo, creyeron que no iba a pasar nada, y los compañeros, a mí, muchachos, Y bueno, es así. A mí me pasa mucho, los libertarios viven en una burbuja, o sea, recién ahora se están dando cuenta, hace rato, pero ahora se están dando cuenta, los militantes libertarios, llamémoslo, que hay algo real enfrente. Si vos me puteás, me puteás. después de eso que viene la reacción. Sí, en algún momento Y la hay una reacción. Hay entre la palabra. No estamos justificando la quiero violencia, palo, pero quiero mira, fuego, quiero sangre, quiero venganza, quiero muerte. Bueno, ahí lo tenés al Gordán. No habíamos hablado del programa pasado del Gordán, pero el Gordán es eso. El Gordán es el exponente de eso para mí, ¿no? Sí. Es el ejemplo. Mira, los Cucas acaban de agredir al presidente a punto tal de ver si le embocaban una botella en la cabeza para matarlo. Este es el mismo que todos los programas amenaza que se haga trompada, Sí. que vengan a buscarlo, bla, bla, bla.
al tipo que sacó a 12 millones de pobres. No sacó a nadie. Otro Milei mito. los metió. Otro mito. Otros, claro. Mira, es un lloro. Lágrimas de libertario. No caerle en las que usan ellos lágrimas de libertario. Estos son cagones, boludo, son cagones. Y además de ser cagones, digamos, viven en una realidad paralela, ¿no? Resulta que después de que el mundo y quienes se hacen llamar intelectuales, quienes comentan libros, quienes están en los foros, ¿no? Como Longobardi. Como Longobardi, como otros tantos que no quiero nombrar, ¿no? De nuestro mundo local, ¿no? De los medios. La intelectualidad local. La intelectualidad local. La pseudo-intelectualidad local. Y no solo local, sino también internacional. Se pasó hablando loas de este concepto de hipnocracia superador y de algún modo que venía a completar estos análisis de Byung-Chul Han, que con todas las críticas que uno le puede hacer al coreano de Byung-Chul Han, por lo menos, digo, ha forjado un pensamiento, lo ha puesto en discusión, etc. Cuando se el movió, mundo... se movió por sus conceptos. Cuando el mundo le decía a Byung-Chul Han, quedaste atrás, Darío, chau, ahora es el reinado de Yang Wei-Tsung, etc., apareció un Tano. ¿Un Tano? Un Tano. Siempre parece un Tano. Me parece un Siempre Tano. parece. No es panuelo. No es panuelo. No, el Tano es panuelo. El Tano es panuelo. El Tano es panuelo pedía otra cosa. El Tano es panuelo. No. Aparecieron audios. Apareció el Tano, puso la cara y pela el Tano. Nada de audio, nada. Puso la cara y pela. Un Tano de barba. Pinta medio de amigo que podría salir con nosotros a tomar una birra. A tomar. Macanudo, un tipo macanudo. Andrea Colamedici. Andrea Colamedici. Y Colamedici dijo, bueno, yo que no era solamente el traductor del libro al italiano, dijo Colamedici. Yo soy el dueño. ¿Cómo el dueño? El dueño, el demiurgo. ¿Cómo el demiurgo? El artífice. ¿Cómo el artífice? Dijo, Yang Wei-Tsung no existe. ¿Cómo que no existe? Chan. Chan. Chan, chan, chan. Es el momento de la botella que pone chan. Chan. Así. Chan, chan. Ah, no. ¡No existe el coreano! ¿Cómo que no existe el coreano? El hongkonés. El hongkonés. El hongkonés, porque el coreano sí, pobre coreano no el coreano existe. existía. ¿No existe el hongkonés? ¿Cómo que no existe el hongkonés? No, el hongkonés fue una joda. ¿Fue una joda y quedó? Y fue una joda y quedó. Pero ¿Qué ¿cómo? hizo Andrea Colamedici? ¿Por qué escribió un libro, el Tano, haciéndose Porque pasar por un coreano? Se tomó la siguiente... Quiso hacer el siguiente experimento. Quiso hacer un libro de teoría, pero al mismo tiempo que fue un libro práctico. Quiso hacer un ensayo práctico. Entonces dijo, vamos a poner en discusión qué es lo que vemos, qué es lo que percibimos, qué es lo real, si los discursos de odio, como veíamos antes del Gordán, tienen consecuencias más allá de las redes. Vamos a poner en discusión todo eso. Y entonces desarrolló un concepto, el de hipnocracia. Pero no conforme con eso, dijo, ¿y si al detrás del concepto de hipnocracia creamos un personaje? Entonces, trabajando con el chat GPT. Ah, pará. Es como diría Fandino, pará. ¿Usó chat GPT? Usó chat GPT de OpenAI, ¿no? Usó el chat. Y logró que GPT, todo el mundo sea un gran comentarista entonces, del chat GPT. Y nosotros le decimos a nuestros estudiantes, chicos, no usen el chat GPT, y si lo usan, úsenlo a conciencia. La inteligencia artificial no va a reemplazar a los profesores. Cuac. Mentira. El programa de hoy está auspiciado por Open Source EIA. Utilizó ChatGPT, ¿no? y Claude de Anthropic. Es decir, dos Inteligencia artificial, herramientas, sí. dos herramientas de inteligencia artificial. ¿Y qué empezó a hacer? Empezó a trabajar en una y lo iba dialogando con la otra. Pa. Y así escribió el librito. Cuando termina de escribir el libro, le dice, che, y sigue trabajando, y dice, ¿y si me creas un personaje? ¿Qué características podría tener? Y pensemos. Asiático, medio exótico, viene a que se lo vincule medio con Byung-Chul Han, que llegue a Berlín, que tenga algún perfil vinculado a los medios, pero vinculado a las inteligencias artificiales, vinculado a pensar el estatuto de la subjetividad en el mundo de hoy. Hay algo de la creación de ese estereotipo del filósofo que es un poco... hoy el filósofo marketinero tiene que ser asiático, irse a estudiar a Berlín, ser un gran comentarista de la realidad. Totalmente. Si se puede dejar el pelo largo con una colita mejor. Es como el ideal. Anteojos chiquititos, ya no de vos estos no así. podés, Yo no. marco grande. Anteojos chiquititos, en lo posible sin el bigote así a lo Dorio, como te Claro. sin el bigote a lo Dorio, Todo sin así. el bigote, algo más pulcro,
¿no? Igual además los asiáticos son lampiños, así que... Exacto. Algo más pulcro, más lampiño, ¿no? Y siempre un poco atormentado por el futuro de la humanidad. El futuro, medio distópico, tiene que ser distópico. Si no es distópico, no sirve. Exacto, si no es distópico, no sirve. Fragmentario, el libro fragmentario. No un libro de 300 páginas. No, un comentario. Y todo esto, obviamente, ¿qué le pidió a las dos inteligencias artificiales? Ármenme el rostro del tipo. Y aparece el tipito, que si uno lo googlea, si podemos volver a ver la imagen del libro, donde está la tapa, etcétera, pero también cuando aparece la imagen del niato, es la imagen de una persona asiática que uno podría, tranquilamente, pasa como una persona de carne y hueso. Sí. Efectivamente, desde el título del libro, desde la bajada del libro, desde la creación del personaje y fundamentalmente desde los conceptos, Jian Wei-sun es un personaje que podría pasar como un filósofo de carne y hueso discutiendo los temas que discuten los filósofos hoy. Entonces, dice Colamedici. Su hipótesis la pone a prueba. Exacto. Con el mismo libro. Exactamente, Juan. Su hipótesis la puso a prueba con el mismo libro. Nosotros y Longobardi fuimos sus conejillos de indias. Sí, exactamente. ¿Ah, Y tuvo que, una vez que el libro había estallado en ventas, estaba siendo traducido a cantidad de idiomas, de lenguas, era un boom absoluto, el Tano salió a decir, les tengo que decir algo. Quedaron todos reculando en chancleta. No es una estafa porque en rigor de verdad estoy yo detrás, pero de algún modo también. Y lo estoy confesando. De algún modo entraron todos en esta gran estafa que fue Hipnocracia, Trump, Musk y la nueva arquitectura Lo que agrava de todo la realidad. esto... Y la nueva arquitectura de la realidad. Es decir, el tipo, como vos bien decís, puso a prueba su hipótesis triunfó y después salió a decir, ahí está, Hipnocracia, miren. Y aparte, Es maravilloso esto. para mí lo fundamental de todo esto es que dicen, porque a los que engaña son a los intelectuales. Exacto. ¿No? Son los intelectuales los que caen, porque ellos van a decir, no, nosotros podemos distinguir lo que es real de lo que no. Claro. Fueron los que entraron todos de lleno. Exacto, fueron los primeros que Entraron como cayeron, caballos, claro. Fueron los intelectuales, fueron los grandes difusores de Yo estoy ideas. razonando, entonces si me interrumpís se Dale, complica. sí. Entonces, en resumen, ¿no? ¿Quién es Andrea Colamedici? Bueno, es un Tano muy creativo, desde luego. Es creativo el Tano ese, la verdad. Nació en Roma en 1987, es filósofo, ensayista, es editor y fundó Tlön, ¿no? Tlön, ¿Qué es Tlön? Se está inspirado en Tlön Uqua Orbis Tertius, el cuento de Borges, y es una editorial y es un espacio cultural en el que él, a partir del que él investiga estos temas, ¿no? Y también es el nombre de una de sus editoriales, ¿no? Y es profesor en el Instituto Europeo de Diseño en Roma, de temáticas que están vinculadas a la inteligencia artificial, ¿no? Y este libro, Hipnocracia, representa su visión de una filosofía que no solo piensa, sino que también provoca y activa en el lector sentimientos como los de la indignación, ¿no? Porque yo creo que más de uno, cuando descubrió que esto, que esto era una puesta en escena, habrá dicho, la que me comí, ¿no? Sí, doblada. ¿No? Es el sentimiento que tienen los votantes de Mila y mirá que voté, Claro. dije, me la comí doblada. Claro, ¿no? Él dice, mi propósito no era engañarlos, después de haber vendido millones. Pero él la hizo ¿no? perfecta. O sea, si a mí me preguntás, la hizo perfecto. Ni siquiera por haber vendido millones. Dejó a todos en offside porque no sabían qué decir. Los que tanto bardeaban. Hay una cuestión esta de jugar el esnovismo académico. Total, eso es y a hermoso. los opinólogos Claro. así, en offside total. No sabían qué carajo decir. Exacto. Pues dicen, no, la gente común no entiende, ¿viste? No entiende. Claro. La tira para abajo. Es muy gorila decir eso, además. Sí, totalmente. Y los dejó a todos reculando. O sea, es un genio, es un maestro. Cruzaste un límite Jodidísimo. Te fuiste al carajo. Es decir, lo que él quería hacer, dijo, su propósito final era generar conciencia sobre los mecanismos perceptivos que moldean nuestra realidad digital. Uno diría, no solo generar conciencia sobre los mecanismos perceptivos que moldean nuestra realidad digital, sino prácticamente sobre nuestra soberanía cognitiva. Claro. Digo, porque seguramente más de uno pasó por la librería y dijo, de este libro es del que habló Longobardi, a ver, lo voy a comprar. O de este libro hablaron en tal programa en la radio. Sí, en X programa. Etcétera, ¿no? Así que, bueno, en resumen, Hipnocracia es un libro... Cayeron todos. Cayeron todos. Cayeron todos. En resumen, cayeron todos. Hipnocracia es un libro filosófico provocador
que describe cómo el poder opera a través de la manipulación de la percepción en la era digital. Y hay algo que es interesante, porque aún sabiendo todo esto, si uno va a Hipnocracia y lee el libro, compra el libro y lo lee, realmente es muy difícil no estar de acuerdo con lo que el libro dice, ¿no? Trabaja sobre la realidad. Trabaja O sobre sea, la realidad. Y además ahí uno empieza a decir, bueno, en esta época, ¿es tan importante el autor? Que es otra de las grandes preguntas de la posmodernidad. O en este clima de época, quizás las singularidades más marcadas y personalísimas se están desdibujando, ¿no? ¿Qué filósofo, qué pensador hay hoy que uno podría decir, bueno... Él no mató al autor, lo creó. Lo creó, totalmente. Ella es muy buena, Juan. Él no mató, lo creó. Lo al creó, autor, lo hizo él mismo. Me hace un gesto borgiano. Completamente. Casi como, bueno, no lo digo yo, lo dice este personaje. Encontré en la enciclopedia británica un personaje a lo Borges, ¿no? Lo encontró, sí, muy completamente Sí, borgiano. muy Bueno, borgiano. es un borgiano, claramente, por todo Claro, lo que por contaste todo- vos es de un- la... es un gran de la homenaje biografía. a Borges, ¿no? Yo me quedo una sola pregunta y pasamos a nuestras próximas secciones. Infocracia, hipnocracia. Hay una cuestión de, más allá de todo el trasfondo de que contamos, de todo el tiempo buscar decir que ya no es una democracia real, ¿no? Sí. Eso es como es el tercer, ¿no? La tercera Sí. cuestión en común que tienen La la democracia... estética de los filósofos, Sí. la pandemia, y escribir breve. escribir breve y Escribir ahora breve, poner en cuestión la y- democracia. Y ahora poner en cuestión la democracia. Efectivamente, la democracia está hay una crisis. Hay una crisis de la democracia burguesa, representativa. Como la hubo hace 100 años en el periodo de entreguerras, Sí. ¿no? Entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, aparecieron desde los movimientos políticos como el fascismo o el nazismo hasta teóricos, pienso en Carl Schmitt, ¿no? Carl Schmitt. Vamos a tener que hablar de Carl Schmitt en Sí. algún momento. Efectivamente El que... concepto de lo político. Claro, el concepto de lo político, que criticaban la democracia liberal burguesa de partidos políticos. Hoy también ese modelo está en crisis. El tema es que, ¿qué es lo que viene a reemplazar, si algo viene a reemplazar a la democracia burguesa de partidos políticos, liberal, etcétera? ¿Un nuevo mito, una nueva democracia de masas o por el contrario un régimen en donde la información, la virtualidad, el simulacro y el algoritmo van a reemplazar definitivamente a nuestras formas clásicas de hacer Es política, todo ¿no? distópico, o sea, estamos ¿No? nombrando distopías Así que se han pensado en el siglo XX y a principio a poco. Esto fue Sí. Matrix, este programa fue Matrix total. Total. ¿Vos sos Neo o vos sos...? Claro. Ay, ¿cómo se llamaba el negro? No me acuerdo. Ay, sí. ¿Me lo soplan de arriba? ¿Se acuerda alguno de arriba? Sí. Neo era coso. Morfeo, Neo. gracias, sí, Morfeo, Neo y Morfeo. Claro. ¿No? Y bueno, finalmente, ¿no? El proyecto fue concebido como una performance narrativa. Tremendo, tremendo. Para él fue, a lo Marta Minuskin, es una performance esto que hizo, y realmente hay que sacarse sombrero, ¿no? Es decir, no es solo un ensayo, es una vivencia del fenómeno que describe. Es Completamente. Un genio. El Tano es un genio, ¿no? El Tano Así es, que la verdad que es fenomenal. podemos decir que... Esto no lo contó nadie, porque les dio a Longobardi le dio vergüenza decirlo No. seguramente después. Así que un genio. El libro sigue estando en las librerías, en los portales digitales, lo pueden bajar, lo pueden leer. La verdad que el libro está muy bien. Y casi que es mejor que cualquier libro de Michel Hahn. Pero bueno. Le discute. Darío discute. Z no. Darío Z lo habrá comentado seguramente. Seguramente. Después lo veremos. Después lo veremos. Es el cumpleaños ¿No? de alguien. Es el cumpleaños Estamos de festejando un alguien. cumpleaños. Estamos en cumpleaños. Y dicen que en cada uno de sus cumpleaños él no pedía una torta con tantas velitas o una torta con Son un una montón de velita. son un montón de No, velas. él pedía 3 velas. ¿Tres? 3. ¿Tres velas pedía? ¿Por qué? Porque es el filósofo de la dialéctica. Nos referimos nada más y nada menos que a Jorge Guillermo Federico Hegel. Jorge Guillermo Federico Hegel. Es Georg tremendo. Wilhelm No, Friedrich Hegel. hay que cantarle feliz cumpleaños a Hegel. Sí, un zum feliz Geburtstag, viel Glück, zum Geburtstag. Ahí Hegel. está sonando. Pasa que pasamos de la versión en alemán a. Estamos escuchando el feliz cumpleaños de más gratis. Estamos escuchando. Subilo. Hegelcito, que lo cumpla feliz. Hegel. El hombre de las ojeras. También podría ¿Quién es ser, ¿no? Hegel? Nació un 27 de agosto, por eso estamos celebrando esta semana su cumple, de 1870. Es sin dudas uno de los filósofos más
influyentes y difíciles de la historia de la humanidad, ¿no? Yo me acuerdo que lo Quizás- primero que leí de Hegel fue la filosofía del derecho. Oh. Creo que estuve como Fantino leyendo 3 hojas, no sé cuánto, 20 veces les habré leído. Con la rosa en la cruz del presente, dice en ese maravilloso prólogo a la filosofía del derecho, un libro ya del Hegel maduro, ¿no? Hegel iba a morir en 1831, es uno de los textos ya de la madurez de Hegel, ¿no? Hacia 1806, 1807 iba a publicar La fenomenología del espíritu, ¿no? Y luego también iba a publicar en esos años La ciencia de la lógica, quizás el libro más difícil de la historia de la filosofía. Y el comienzo de la ciencia de la lógica... ¿Cuál es tu top 3 de libros más difíciles de la filosofía? La ciencia de la lógica. La ciencia, así, top 1 sí o sí. La ciencia de la lógica, absoluta. Te pone Fantino, leí 7 veces este libro. La ciencia de la lógica, sin dudas. Y una parte en particular de la ciencia de la lógica que es la doctrina de la esencia. No, eso ya es... Bueno, si estás drogado, si el tipo estaba drogado, Si ambos estaban drogados. Si ya estás delirando. No, es... Es lisérgico, ya lo es dije. completamente lisérgico. Y en el comienzo de la ciencia de la lógica, Hegel arranca del siguiente modo. Se pregunta, en una carilla, ¿qué es el ser? Entonces uno dice, ¿qué es el ser? Entonces uno podría decir, ¿el ser es el vaso? No, porque no es el vaso el ser. ¿El ser es el reloj? No. ¿El ser es Dios? Sí, pero no. Entonces uno tiene que decir, ¿qué es el ser? El ser puro, el ser indeterminado, el ser en su pura indeterminación. Bueno, el ser en su pura indeterminación no puede ser nada determinado, porque yo digo, el ser es esto, lo estoy determinando. Determinar es limitar. Definir algo es ponerle límites. Estás muy como el chino Darín cuando le preguntan por Úrsula Corberó y dice, si la defino la limito. Y quedamos todos los hombres para el orto igual. Hegeliano igual. El chino Darín es hegeliano. El chino Darín es hegeliano. Ahí tenemos uno de los Si la títulos. defino, la limito. Definir es limitar, absolutamente. Si uno tiene que empezar el ser, el puro ser, el ser indeterminado, y dice, el ser es esto, lo limita. Entonces, el ser quiere decir que, de algún modo, no es nada. No es nada. Entonces la pregunta por el ser me lleva a la nada. Si yo tengo que preguntarme qué es la nada, la pura nada, la nada indeterminada, quizás no sepa qué es la nada, pero algo es la nada. Algo es. Porque la estoy pensando, entonces algo es la nada. Entonces, la pregunta por el ser me llevó a la pregunta por la nada. La pregunta por la nada me llevó a la pregunta por el ser. ¿Qué es lo que dice Hegel? Eso es una imagen plástica de la realidad. La realidad está en constante devenir. Aquello que uno quiere apresar con la palabra ser, resulta que es nada. Y cuando quiere afirmar algo acerca de la nada, resulta que eso es algo. Entonces lo que está antes que el ser y que la nada es el devenir. ¿Es una relación dialéctica eso? Muy bien, es una relación dialéctica. ¿Qué quiere decir que es una relación dialéctica? Quiere decir precisamente que nada está quieto, que nada es fijo, que todo está en movimiento. Pero ese movimiento... Otro hegeliano, Jorge Drexler, todo se transforma. Estamos a full con los Exacto, son todos peronistas y hegelianos. Absolutamente. ¿No? Y justamente, ¿esto qué quiere decir? Que la realidad es un proceso, ¿no? Quiere decir efectivamente que ese movimiento no es caótico, que ese movimiento es dialéctico. Es decir, que la historia, las ideas, la sociedad e incluso la conciencia individual avanzan a partir de tensiones y de contradicciones. Cada afirmación genera su opuesto y del choque entre una afirmación y su opuesto surge una nueva instancia que conserva las instancias anteriores. ¿Y ese movimiento se detiene en algún momento para Hegel o no? ¿O siempre todo es un devenir dialéctico? Se detiene en el fin de la historia para Hegel. Hay una teleología, hay una fe, ¿no? Hay una creencia en que efectivamente en algún momento eso que Hegel llamaba espíritu, que no es algo esotérico, para Hegel el espíritu es... No es Karina Milei tirando las cartas de tarot para hablar con Conan. No. Conan el que le decía, Javier, dale el 3 a Karina. Dale el 3, Mirá, el 3. Tiraba las cartas y salía el 3. Hay que pedir un 3%. Hay que pedir un 3%. ¿No? El espíritu es precisamente algo así como el grado de libertad al que llega la humanidad. La humanidad se va desplegando y, como dijo alguien, ¿no?
como decía Hegel, todo lo real es racional y todo lo racional es real, el espíritu va desplegándose, tomando conciencia de sí mismo, y el espíritu se va concretizando en la cultura, en el arte, en la religión, en la filosofía, en las instituciones políticas. Entonces me quiero detener acá. Ya dijimos un montón de conceptos de Hegel, o están fumando porro. Conciencia de ¿no? sí, o sea, le pasamos mucho así rápido. Pasamos mucho rápido. Pero el espíritu es el grado de libertad que se va concretizando en una cultura. No es una libertad individual, ya de por sí. No es una libertad individual. Es la libertad que uno encuentra en el arte, concretizada en el arte o concretizada en la religión o en las instituciones de una época. Y eso nunca es individual. Eso es un proceso dialéctico. Entonces uno ve el estado de las instituciones actual y allí hay algo del espíritu de la época, por así decirlo, ¿no? Hay algo en las instituciones políticas del espíritu y del grado de libertad de esta época, ¿no? Cuando uno piensa el grado de libertad y la concepción que tienen los mileístas de las instituciones, pareciera ser que el espíritu se fue de joda y está en pedo, ¿viste? Está completamente Pareciera ser que, ido. más que el despliegue de la realidad racional, es la clausura de todo tipo de racionalidad, y son un par de borrachines que están ahí jugando a la civilización. Por eso la historia, y con esto vamos cerrando, para Hegel la historia tiene un sentido. La historia es teleológica, no es un cúmulo de acontecimientos sin ton ni son, sino que es un proceso racional. Cada época necesita, de algún modo, necesita de sí misma. Cada época es imperfecta, pero va generando la época siguiente, ¿no? Es decir, hay un avance en la historia, para Hegel digo, ¿no? Hoy... En el mundo digital de hoy, ¿hay un avance, hay un despliegue, hay libertad? Es una gran pregunta, si en el mundo digital de hoy hay libertad. Más pensando que es una libertad colectiva y no individual, claro, de Hegel. Absolutamente. Y se debe plasmar en instituciones esa libertad. Se debe plasmar en un vínculo entre las personas en torno a los derechos, en un vínculo entre las personas a partir de lo que se proyecta, etc. Otra pregunta. ¿La inteligencia artificial puede reemplazar el espíritu absoluto hegeliano? ¿No? ¿Puede? Porque la inteligencia artificial resuelve ecuaciones. El espíritu absoluto tiene que ver con pero quizás... ¿El espíritu absoluto se piensa a sí mismo? Sí. La inteligencia artificial todavía no se piensa. Todavía no se piensa a sí Todavía mismo. no se piensa a sí Todavía mismo. no se piensa a sí mismo. Ahí Todavía no se es piensa. Terminator, Sarah Connor, muchachos, agarremos las cosas. A mí, yo la trato bien a mi inteligencia artificial, la trato yo a veces muy bien. más o menos. Pero bueno, para Hegel todo lo real es racional y todo lo racional es real. Era una época en la que se creía que la realidad era racional. Eso también hoy está en jaque. La racionalidad de lo real está en jaque. Gravísimo, ya, ¿No? sea, ya estamos pasando un punto. Estamos pasando un punto que ya estamos en los albores de otra O sea, humanidad. pensamos que habíamos saldado ¿No? una discusión hasta ahí, podíamos criticar la racionalidad. Exacto. Ahora ya hasta a los que criticábamos nos ponen a defenderla. Eso Claro. es como que nos llevaron a los límites impensados. Estamos en la edad oscura, en la edad media. Tenemos una hechicera que se lleva el 3%. Un loco de mierda que está dominado por fuerzas oscuras. Exacto. Perros que le hablan. Perros que toman hablan. Perros muertos que hablan y toman decisiones, ¿no? Es el señor de los- Políticas, ¿no? Pasa que cuando dice amo, el que habían puesto en Milei es Gollum del Señor de los Anillos. ¡Amo! Ojo, porque quizás antes de cerrar con Hegel, ¡Amo ser el tope dentro del Estado! antes de cerrar con Hegel, podemos anticipar que la semana que viene vamos a tener Sí, podemos a una anticiparlo. gran Tenemos compañera, un programón de la semana que viene, ¿no? la verdad que es un programón. Matilde, hablando de Harry Potter y la política. Harry Potter y el peronismo. O sea, Así este va a es. ser, la verdad que es un programa la semana que viene. Otra que Hegel y todo lo racional es real. Harry Potter y el peronismo. Y de la similitud física entre Karina Milei y Voldemort. Eso también vamos a hablar. Muy bien. Así que vamos cerrando, ¿no? Podemos decir que todo en Hegel es movimiento, ¿no? Ese movimiento recibe el nombre de dialéctica. La dialéctica es, de algún modo, el motor de ese movimiento, ¿no? Y la historia es el despliegue de la libertad. Libertad nunca entendida en términos individuales. Libertad entendida, decía Hegel, como conciencia de la necesidad. Libertad como conciencia de la necesidad. Ser consciente de las relaciones
efectivamente existentes que condicionan una determinada época. Ser consciente de eso. No hay nada más inconsciente que un libertario. No hay nada más inconsciente que un libertario. Que no tiene ningún tipo de conciencia respecto de la libertad, ¿no? Por eso decía, la historia es el despliegue de la libertad. Libertad entendida como conciencia de la necesidad. Y finalmente, ¿qué decía Hegel de la filosofía? Que la filosofía es el saber que llega a comprender todo este proceso. Cuando todo ha pasado, cuando llega la noche, decía Hegel, el búho de Minerva levanta su vuelo. Es decir, la filosofía es el búho de Minerva que levanta su vuelo al anochecer, cuando todo ya ha pasado. Si ustedes quieren predecir, si ustedes quieren encontrar de algún modo fórmulas para saber cómo serán las cosas, no miren este programa, consulten a Karina. Consulten la Karina, sí, y a pero las si ustedes quieren aprender quieren divertirse, vean este programa y fundamentalmente vayan a seguirnos en nuestras redes sociales, en alpargatasilibros.org, en Even Vivo, en Instagram, Twitter, TikTok, Facebook, Tinder, Bumble, Inner Circle, Blue Sky, y ya está. Todos. Cupid, nosotros somos más de Cupid, de verdad, somos de Cupid, muchachos. No vamos. ¿Qué más? Y obviamente en Eva Justicia Social, vayan a YouTube, vienen bien en YouTube, Sí, viene bien comentando, vienen hablando. Eva Justicia Social, aprovechamos también sigan a los otros canales porque todo esto es Eva en Vivo. Y todo esto es racional y es real. Racional. Eva en Vivo es racional y real. Es como el peronismo, es racional y es real. Como ya dijo el general, la única verdad, ¿cuál es? Es la realidad. Así que, queridos amigos y amigas, nos vemos.